Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. El Super Dragon Ball, Sí, ahora que sí, lo has vamos. mencionado. Qué maravilla de capítulo. A ver, mira, independientemente, a ver, o sea, vamos a quitar el... Es que no puedo quitar. Vamos a quitar Dragon Ball Daima capítulo 11. Yo ayer, te lo digo, sigo con un cabreo todavía, pero es que mira, ves lo que hablábamos de fan tóxicos. Perdonadme, pero yo no me considero un fan tóxico porque amo Dragon Ball y que lo sigo diciendo, que a mí me entretienen estos capítulos, de verdad, que yo me lo paso bien. Pero una cosa no quita la otra, ¿vale? Ayer nos metieron 2 palazos, bueno, por lo menos a mí, bueno, ayer. Antes de ayer sería por el capítulo, que es cuando salió el viernes, cuando se emite. Pero nos hemos llevado este fin de semana unos palazos que ya está bien con Dragon Ball. Te voy a explicar por qué. Me voy a ir fuera de Dragon Me Ball voy a Daima. silenciarlos. Me silencio un momento porque es que No, me entra la risa. no. Me voy a ir fuera de Dragon Ball Daima. Me voy a ir al evento de la Jam Festa 2025. Se presentan 3 tipos con el cartel principal para dar una información sobre o un próximo anime, o un próximo manga, o una puñetera película, ¿vale? Lo único que sacan de ahí es una maldita imagen de Toyotaro con el Black Freezer, que sí que muy bonita, que es espectacular, y luego lo único que te sacan es que van a sacar un spot o esto que se dice de colaborar, bueno, que te van a sacar como un pequeño manga entre Goten y Trunks de, ¿sabes? O sea, simplemente va a ser de algo. One shot. Eso, Si lo quieres perdona. decir así. Gracias. ¿Vale? Un one shot, gracias por corregirme, Jan. Un one No, es que shot. has dicho spot, eso es un anuncio. Pero bueno, O sea, tú se han sigue. reído. Fíjate lo que te digo, se han reído de todos nosotros, pero en nuestra maldita cara. Otra vez. Otra vez. Y lo peor de todo es que la gente no sé a qué espera, tío. Sí, no, pero es que lo que no sé a qué espera es por qué narices, ¿sabes? No... O sea, cogen directamente a Toei Animation, cogen a Shueisha, cogen, fíjate, a Castle Corp, me da igual quién tenga la culpa o quién no la tenga, ¿sabes? Los cogen por redes, por Twitter o lo que sea, ¿sabes? Y los masacran. Boicot. No, un boicot no, pero no quiero incitar a eso, pero es... O sea, que la gente coñe critique de verdad, ¿sabes? Y diga, ya está Exacto. bien, ¿no? Ya está bien, salís Ya en un está bien de cartel reírse la principal gente. para la Jam Festa 2025 y no nos habéis dicho nada, ¿sabes? Que lo único valioso es que sale la Masako Nozawa, esta que no me sale, la de Goku. Sí, la Seiyu de Goku. Sí, que me parece espectacular esa señora y tiene un valor increíble, ¿sabes? Que hace ahí un Kame Kameha delante de todo el mundo y tal, y vale, me parece espectacular, pero es que volvemos a lo mismo, nos volvemos a quedar otra vez más sin nada, sin ninguna noticia, sin nada. Un manga que está sin cerrar. Un anime que está pendiente de volver con Dragon Ball Super, que te has dejado, para mí, de lo mejor que llegamos en Dragon Ball Super, te lo has dejado sin animar. Porque es que el calentamiento fue todo esto con lo que comenzaste en Dragon Ball Super. Todo el torneo del poder y tal. Pero es que te has dejado lo mejor sin animar. Te esperas una película y no sueltas ni tan siquiera ni una película. Es que, de verdad, a mí me molestó muchísimo. Me molestó muchísimo como sí, no seguidor, como fan de Dragon Ball. Jolín, dices, ¿llevas esperando tanto tiempo todo esto? De verdad. Y te sueltan eso. Y que vale, que yo puedo entender, vale, para la gente que dice Dragon Ball Z se terminó ahí y que ya no sigan, vale, perfecto. Pero por lo menos, ya que han seguido, porque Akira Toriyama ha seguido, él siguió. ¿Vale? Él siguió, su obra ha seguido, por lo tanto, animarla, por favor. Si es que no se pide más, que la animen. Claro. Que la animen, que es lo que todo el público desea. Es que además es lo que... Mira, hay una cosa muy clara. Y es que muchas obras, todo el mundo, lo que normalmente la gente está deseando, se lo dan. O sea, llega la Toei Animation, llega la productora y coge y dice, tomar, para vosotros. Toca.
Pero es que te llegan con Dragon Ball y con Dragon Ball. Llevamos ya 8 o 9 años, ya no sé ni cuánto, es que ya he perdido, pidiendo, por favor, continuar, animar. Y no lo Sí, hacen. No lo hacen. Te sacan películas. Te esperas que después de las películas por fin lleguen. Y es que no y nada. sueltan riendas. Y me da igual que si los derechos, que si no sé qué. Mm. Dragon Ball Daima está ahora mismo aprovechando que estaba también Dragon Ball Daima, que está en auge, que por cierto el auge se le va a terminar a partir de febrero, que ya se ha confirmado, que creo que es el 2 de febrero, la incorporación otra vez de One Piece. O sea, pudiendo aprovechar eso y no soltáis nada, que lo hagáis Ya. dentro de una semana me parece perfecto, pero es que era el momento. Es que el evento de ayer era el momento para haberlo lanzado y haber dicho, aquí tenéis a Dragon Ball y seguimos. Y A seguimos. ver, claro, a ver, sí que es cierto que si quieres ser una persona muy optimista, a lo mejor ese dibujo de Black Freezer podría ser lo que dé el pistoletazo de salida a la animación. Claro, ¿Quién sabe? claro. A lo mejor es que estamos... A ver, yo optimista nato y fíjate que soy muy pesimista, pero a lo mejor lo que estaban diciendo es una pista de que va a volver a animar Super, no lo sé. A A ver, lo mejor termina Daima y oye, tenemos otra de Super y con la animación de Daima, ¿te lo imaginas? pues sería la leche. Es que Claro, sería tendría que ser lo espectacular. suyo, evidentemente. O sea, sería espectacular y es que, además, te lo repito, que sigo confiando que Dragon Ball Super vuelva, pero a lo que voy es, ¿Mm? ayer era el evento de la Jam Festa Tendría que 2025 haber en sido. Japón. Sí, Salía como cartel principal, ahí me parece que eran 4 o 5 paneles, ¿vale? Mm. Y tenían el rojo, el no sé qué, y en el rojo, que es como en plan el principal de para sí, noticias, sale Dragon Ball y no te anuncia nada. Y eso me ya, parece a mí que es reírse. O sea, eso es reírse de la lo es. fanaticada. Eso es salirse de la gente ya, porque una cosa es decir, venga, voy a crear expectativa y otra cosa es ya decir, no te voy a dar lo que estás pidiendo realmente y te voy a, digamos, bombardear con productos de dudosa calidad, que Sí, es lo que bueno, están haciendo pero al fin y al cabo. independientemente de eso, a ver, vamos ahora directamente a Dragon Ball Daima, capítulo 11. Sí, esto va a ser divertido. Majin Buu. Esto, a ver, es que yo qué sé, ¿cómo decirte? A mí no me gusta, es que a mí las formas que salen no me gustan. ¿Qué quieres que te diga? Yo Ya. soy así, te lo tengo que reconocer. A mí no me mola, no me mola. El Majin Buu este que es muy raro, tal, que si los ojos han salido, pues bueno, no te voy a descartar que no. Ujú. Que este se le ve más fuerte, que esto va a tener algo que ver, que esos dos se van a jugar, se van a juntar. Seguro. El Q y el Du, seguro que tienen algo que ver lo de Q-Du con algo. Estoy Sí, seguro. la danza Kuduro, ¿no? Te digo yo. Sí, Lo que hacen para efectivamente. pelear, la danza Kuduro. Eso es, Que no me sí. toques tú las narices, macho. Pues no sé, se van a juntar y seguramente adquieran un poder. Y ese poder, no sé, algo raro A va a ver, haber. Está tiene que haber clarísimo. algo raro, es verdad. A ver, si es que si te sacan los bichos estos de la fusión, está claro que aquí vamos a tener una fusión. Y para que haya una fusión tiene que haber un ser muy superior. Y ese ser Exacto. muy superior, se tiene que dar. Ujú. Aunque más que Kudu, hombre, si ya echamos un poco para atrás, que se llamen Dooku, como el conde Dooku de Star Wars. No lo Oye, sé. estaría más gracioso. Pero, a ver, sí que es cierto, y es lo que dices tú, este capítulo a mí me ha puesto un poquito de mala leche por lo que vemos siempre, ¿vale? Voy a dejar un momentito de lado a Du y ahora te voy a... Y A antes Vegeta. de eso quiero comentar, ¿eh? A Vegeta. Exactamente. Otra vez. Yo lo siento mucho, pero desde que falleció Toriyama, digo, a lo mejor, deja de tratar al mejor personaje de Dragon Ball como si fuese un... ¡Ah, mierda! ¿Entiendes? Y no, o sea, de repente, porque patatas, le traga el Kraken, o sea, contra el Tamagami, que dices, pero vamos a ver, no hay... Es que no encontráis una forma de dejar que Vegeta haga lo que tiene que hacer, que es pelear, en lugar de humillarlo como os gusta hacer. Yo Que no, creo, no, si te. no lo veo. Yo Y creo él si. así, espera, y perdona, pero es que encima luego en el resumen, que bueno, resumen entre comillas, vemos a Goku peleando. Dices, ¿de verdad? ¿De verdad ahora tiene que salvar el día a Goku a todo el mundo, incluso a Vegeta? No me parece de recibo, la verdad. Yo creo Que no me más. parece de recibo. Yo creo más bien que lo que hemos visto de Goku es que Goku va a intentar ir a sacarle de ahí del Kraken y de repente el Kraken ese va a salir explotado por los aires por Vegeta. Espero. Ahí yo sí Espero que te así digo, sea. yo sí que sigo confiando en que Vegeta va a coger, se va a transformar en Super Saiyan ahí adentro y le va a explotar entero.
Espero que así sea, porque además ellos mismos están diciendo que un Kraken es difícil de reventar. Entonces, ojalá, o sea, para mí mi fantasía húmeda sería que Vegeta, lo que tú dices, revienta al Kraken por dentro y haga el Tamagami y haga que esté más fuerte de lo que pensaba. Toma, para ti la bola. Puede ser. Ya está. Porque si ya estábamos diciendo que un Kraken era demasiado fuerte como para que Goku pudiera con él y tal, que Vegeta se lo pula así en un momentito sería lo ideal. Lo ideal, honestamente. A ver, yo creo que sí, que Vegeta se va a llevar esta bola de dragón. El gato al agua, Nada ¿no? más. Vale, y otra Espero que cosa, así sea. esperemos. Y ahora vamos a hacer un momento, un pequeño análisis de lo que yo creo que es Du, ¿vale? Porque sí que es cierto que en esta ocasión ha salido un Majin gordito, pero es que además, si nos damos cuenta de las características que tiene este Majin Du, es mucho más similar a un Majin Buu Sí, de lo claro. que era evidentemente Q. Primero, la coletita en la cabeza, La ¿vale? Que cresta. esto creo, sí, que eso no sé si lo comenté contigo, Con lo del pero Kraken. exactamente, era la cabeza de un Kraken, ¿vale? Pero ya no solo es eso, o sea, es que las manos de Du, ¿vale? Tienen esta especie como de muñoncitos y luego un dedo aquí, Como que Bu. eso eran exactamente. Las manos originales del Bu gordito y del primer Bu Hombre, es que eran le de echa ese esencia. estilo, claro, le echa un poco más de esencia de lo que hay. Entonces, el hecho de que digan ya no tenemos más esencia de Bu, porque creo que lo dicen, que ya no tienen más esencia de Bu y que ya no tengan más semillas Senzu, ¿vale? A mí me da la sensación que ya no va a haber más intentos de bus, cus, dus y su puñetera madre, ¿vale? O sea, creo que ya no pueden hacer más porque no les quedan ni semillas ni esencia. Por eso te digo que esos dos van a terminar juntándose. Tienen que fusionarse de alguna manera. El Q este gordito, digo, el Du gordito, yo creo que es el que puede realmente absorber a los otros porque tiene más Y esencia tiene la de lo cresta. que tenía Q. Exactamente. O incluso, si me apuras, transformarlos con la cresta en caramelos, como hacían los Claro, otros. es lo que va a Que hacer. fue, claro. No, no, yo decía absorber como absorbía el búho original, Sí, sí, sí. con cachitos, Sí. envolviendo en cachitos. Pero vamos, ¿por qué sigue haciendo el mono borracho para pelear? O A sea, ver, es que me parece sí que es ridículo. cierto, O sea, es que es inestable mentalmente. sí que es cierto que a nivel de Majin, de los que era el Majin Buu era siempre no en las últimas fases. O sea, es que no Mm. sabría cómo describirte esas fases. El Pero gordito no. está. O Ah, sea, en el gordito. Y cuando es sí. Majin Buu, cuando es el pequeño, El original, el ¿no? Sí. original, cuando es Majin Buu, ahí Sí. siempre era muy juguetón. Sí, hacía mucho el Peleando, tonto. jugaba mucho. Ujú. Las únicas veces que ha sido serio era cuando estaban las otras transformaciones. Sí, es cierto. Lo que pasa es que, claro, a ver, es lo que dices tú. Majin Buu, por ejemplo, cuando lo vemos pelear contra el Buu gordito, no que sé, lo de quitarse un brazo, envolverlo y pegarle con el brazo, o Sí. cuando está peleando contra Goku en Super Saiyan nivel 3, lo de meter la pierna por debajo del suelo Y y que salga. pegarle los puñetazos. Sí, o yo que sé, que le revienten la mitad del cuerpo y luego esté así haciendo el monger antes de regenerarse. Sí. O sea, sí que lo veíamos de esa forma de pelear, pero no hacía poses ni nada de eso. O sea, peleando era eficiente dentro de lo que era su cuerpo Oye, y bueno, demás. O sea, eso te tengo que decir, que el Majin Buu este, sí que es cierto contra el Tamagami, todo lo que hacía, todo lo que hace, lo hace con sentido, ¿eh? sí, exacto. A ver, lo de rodearle la cintura y todo eso como si fuera un gusanito, no sé ya hasta qué punto le ves sentido, pero bueno, sí es cierto que es más eficiente peleando. Es más Mm. eficiente peleando y además, un detalle que me gusta es que cuando presentan a Majin Buu por primera vez, en el sentido de cuando le quitan todos los cuerpos que había Sí. absorbido y se vuelve su forma pequeña, lo que hace es pegar un grito enorme y luego lo de intentar volar la tierra, y eso sí que lo hace Du, lo de salir y pegar el grito ese con una fuerza bestial. O sea, ese Ujú. punto sí que es verdad que lo veo muy parecido. Y como bien digo, aunque sea más eficiente peleando, aún lo veo que no es, digamos, un luchador que pueda llegar a ser un Buu. Además, no tiene realmente, o creo que no tiene regeneración, porque lo único que hemos visto de Du es lo de meter la cabeza hacia adentro, como lo hizo Majin Buu con Gohan absorbido al ir a pelear contra Vegeto. Eso es. Referencia, lo de la Sí. cabecita para adentro. Sí, 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 por supuesto. A ver, a mí lo que se me hace son los capítulos muy lentos. Sí, Eso sí que es cierto. Que sí, si, es cierto. no sé cuántos, son 11 capítulos, creo que quedan 11 más.
En Bueno, 11 nos lo más, vamos a seguir tragando, pero madre mía, en ya 11 pueden más, encontrar o sea, cosas. falta, no sé, falta un poco. A ver, sí que es cierto que es rápido el Tamagami. Vamos a por el Tamagami. No tardan Pues nada. ala, Van en la nave, sí, pum, ala. y Venga, menos mal. enfrentamiento contra el Tamagami. Pero sí que tardan un poco. Sí que tardan un Hombre, poco. ¿cuánto tardan en enfrentarse al primer Tamagami? Tío, o Pues, sea, 9 capítulos. 9 capítulos. 8 o 9 9, capítulos para enfrentar al primer sí. Tamagami. Luego hemos visto que el número 1 lo enfrenta a Q y le parte el culo. Vale, y ahora contra el siguiente Tamagami han sido 3 capítulos. Bueno, y todavía no han terminado de pelear. Espérate que no se tiren peleando 2 capítulos más. Sí, Entre efectivamente. y todo eso. O sea, Efectivamente. Yo siento que a creo, veces yo juntan fíjate más bien que creo que es lo que historietas. tú dices. Yo pienso que este Tamagami se va a rendir. Puede ser. Se va a rendir ante Vegeta. No sé por qué me da. Espero que así sea. La No sé verdad, por qué me espero que da. así sea. Y una cosa que ves, es algo que hemos estado fuera de micros muchas veces hablando, y eso sí que es cierto, Hmm, es que que Akira Toriyama cambió muchísimo el plan con Vegeta en Dragon Ball Super. Es que, Sí. o sea, para el que no lo sepa, sino que se lea los mangas. Ya independientemente del anime, porque en el anime también lo demostró, para mí, demostró que Vegeta en Dragon Ball Super ha estado a la altura con Goku. Sí. En el manga, por lo menos de lo que está en la saga de Moro y de Granola, Vegeta está a la misma altura que está Goku. Y eso es algo que me parece un puntazo y algo que recuperó muy bien Akira Toriyama. Es que tuvo que hacer caso. Tuvo que hacer caso porque creó un personaje demasiado bueno para dejarlo escapar. Por eso. Honestamente. No, hombre, claro que era muy bueno. Yo siempre lo digo. Es que esos dos personajes son tan diferentes y a la vez tan iguales que por eso cuando se fusionan son la mejor combinación que existen. Es que Vegeta no sería nada sin Goku y Goku no sería nada sin Vegeta. Es algo que eso Akira Sí. Toriyama lo ha hecho muy bien desde el inicio. Desde Dragon Y Ball sin Z, querer. fíjate. Y sin querer. Y sin querer, eso, desde que se hacen el primer enfrentamiento cuando van a la Tierra, cuando va Vegeta a la Tierra, desde ese primer enfrentamiento que tienen, Sí. yo creo que ahí, muy bien, ¿vale? Que sí, que Goku... A ver, es que Dragon Ball como tal salió con Goku, no salió con Sí, Vegeta. claro. O sea, la historia Claro. es de Goku. Luego en Dragon Ball Z lo único que nos introdujo Akira Toriyama fue el tema de los Saiyans. A Gohan. Bueno, Realmente. sí, a Gohan, pero Porque era. nos trajo a ¿Pero los por qué? Saiyans. Porque todo Espera. cambió, todo... Espera. Claro. Todo cambió con la aparición de Raditz. Con Raditz todo cambió. La Eso trama es. se cambió por completo, porque desde Raditz ya venía Vegeta, que venía con Nappa. Después de eso fuimos a Namek. Eso es. Después de Namek, o sea, fuimos contra el que había o sea, se había cargado a todo, había exterminado a los Saiyans. Vamos de Namek y de Namek ya volvemos. O sea, si te das cuenta, todo desde la aparición de Raditz, que menciona que son Saiyans, cambia absolutamente la trama entera de Dragon Ball. Exacto. Porque hasta el momento no sabíamos quién era cada uno. O sea, me refiero, Claro. quién era cada uno. Sabíamos que Goku era un extraterrestre como tal, pero no sabíamos la procedencia suya. Claro, venido de los cielos, quiero decir. Ten en cuenta además que la historia cambiaba porque Dragon Ball al principio estaba basada en la historia del Rey Mono, en el viaje al oeste, pero luego después cambió la cosa y como tú bien dices, con la llegada de los Saiyan cambió todo porque lo que quería hacer Toriyama era dejar como protagonista al final a Gohan. Sí, sí. Él pretendía que una vez que Goku muriese en la siguiente, Gohan tomase el relevo. Lo que pasa es que, claro, Goku como personaje tenía bastante más fuerza que Gohan, no se le tomó el mismo cariño, pues tuvo que continuar con Goku. Y qué pena Esa no con queda otra. Gohan. Y qué pena con Gohan cómo ha terminado. Que lo maltratase de esa manera y luego le dé una transformación porque patatas, sí. La verdad es Sí, que sí. sí. A ver, Antes de continuar este podcast, permíteme un segundo recordarte que actives esa campanita de notificaciones, que le des un fuerte like y sobre todo que compartas nuestro contenido. Y sin duda alguna, suscríbete a nuestro canal, El Camarote de Roger. Os dejamos con el podcast. Vamos a ver cómo termina. Si es que, claro, ya no sabemos nada más. No sabemos nada Por cierto, más. ¿os habéis dado cuenta, los que nos estéis escuchando, que no queremos hablar del capítulo siquiera de Daima porque podríamos comentar otras cosas y nos hemos ido por peteneras? Sí, sí, Por es algo cierto. será. A ver, es que el capítulo de Daima tampoco tiene mucho misterio, que Es una mugre. digamos. Sinceramente, Es una es que es el Majin Buu este, que bueno, que a nivel Poder. físico, poder, pues expectativas, porque yo creo que este sí que está ocultando de verdad. El Majin Q, Sí. veamos a ver por dónde tira.
Madre mía, el mayordomo, no Majin Q, Sí, mayordomo. sí, sigo pensando que estos dos se van a unir, o sea, se van a fusionar y el Goma algo va a ocultar, porque Goma Mira, no son paran de tan... repetir que Goma ¿Mm? o sea, es un personaje muy fuerte. A ver, es que Que el nombre engaña. lo dice. El nombre lo dice, ¿vale? Go más significa demonio fuerte, ojo, Ujú. Pues ahí ¿vale? lo tienes. Pero yo creo que Q y Du son tan tontos que al final se van a acabar fusionando sin quererlo. O Sí, sea, van a estar, es que son tan monger los dos que se van a fusionar sin querer. Te lo juro, que es que me está dando la sensación de que va a pasar eso. puede ser. O bueno, o que sea adrede por la otra. No lo Que sé. diga, comer esto. ¿Te No, 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 imaginas no, no, que no. no Es se que ni siquiera pudiesen estoy diciendo. fusionar así? No, espérate, que estoy pensando que es que ni siquiera se van a fusionar con bichos. Es que se van a fusionar porque va a haber un momento en el cual el otro va a decir, quiero chocolate, el otro no le va a poder dar chocolate, pues tú vas a ser el chocolate, claca. Hombre, si te das cuenta, dice el Majin Q en este capítulo, dice, estaba esperando tener un hermano para poder pelearme por un chocolate. O algo así. Que dice, o sea que dices, Sí, sí, verás, una pequeña verás. indirecta también. Ajá, exactamente. Por eso te digo, pero Va a ser interesante, va a ser interesante. a mí yo vuelvo a lo mismo, que sea un poco más rápido y ya está. Sí, que le Y, dé un poquito más de caña, porque madre mía. y en Dragon Ball, ojalá que algún día nos llevemos esa noticia que tanto estamos esperando, porque es que Hmm, Dragon Ball, tío, es necesario. digámoslo, es necesario, sí. Ni que Hmm. acabe ni leche, yo no quiero que acabe nunca, tío. Es como One Piece. ¿Tú quieres que acabe One Piece? Sé sincero. No. Sí y no. Quiero decir, sé que tiene que acabar, sé que va a acabar, pero es que no quiero que acabe. No. Y ya está. Pero Y bueno. ahora ya, yo creo que, como último, para cerrar hoy este Mm, pequeño directo, Jan, me gustaría comentarte sí, unas cosas que ha habido unos comentarios de tu último vídeo, que ha sido un vídeo bastante chulo de, bueno, más bien de lo del manga, de cómo sí. defender a un mangaka, más bien de... eh, A ver, ha ¿cómo habido defender su Espera, trabajo ha habido exactamente? unos comentarios que han dejado en el canal bastante Mm, interesantes y que, bueno, habíamos decidido que en vez de dar una contestación y escribir allí un montón en el canal, pues habíamos pensado que la mejor idea sería darle respuesta ahora, aprovechando que puedes hablar y te puedes extender. sí, Y sobre todo, como fuiste tú el que hiciste este vídeo, me sí. gustaría dejarte a ti, pues eso, que des respuesta para empezar. Muchísimas gracias antes de nada. Y otra Ujú, cosa que se me olvida de decir en este capítulo, para la gente que nos esté siguiendo, no olvidéis por favor suscribiros a nuestro canal, activar esa campanita de notificaciones, darnos un like, sobre todo que hacernos un aporte, echarnos una ayuda, darnos un like y sobre todo también comentar, participar, que es algo que nos mola un montón, pero participar bien antes de nada, ¿sabes? Porque es que para luego leer comentarios de otros, ¿cómo decirte? De otros que no tienen ni un tipo de neuronas, pues no le vamos a dar ni una respuesta. Y sí, ya. Si tú también lo estás viendo, sabes por quién voy, ¿sabes? Y va por ti, ¿sabes? Quédate en tu casa ahí encerrado, haz lo que sea, ¿sabes? Pero deja de darle el chat, a ver si tus padres te ponen ahí un... Yo qué sé, Oye, te encierran, ¿sabes? Y sabes por lo que estoy hablando, por un comentario sí, lo sé que te hace perfectamente. mucha risa, simplemente porque es que no sabes por dónde va. Porque No, a ver, no sí, sabes por dónde va. con que buscan Para los empezar, la falta comentarios. de inexperiencia nuestra, eso está claro, que no tenemos ningún tipo de Hombre, experiencia. Entonces yo no puedo salirte en un vídeo aquí como si fuese tu Ibai favorito o tu Chocas favorito, ¿sabes? Yo no soy así porque por la experiencia que aquí tengo, no tengo ese tipo de experiencia, pero ¿por qué? Por decir a lo mejor, por alabar en un short que Dragon Ball Daima se ha hilado muy bien con Dragon Ball Super, te cogen y te dicen, wow, es que no eres un sabes de noob. Dragon Ball. Es que lo siento, es que Ya. lo voy a tener que dar. Voy a darte. Mira, te voy a dar esta pequeña importancia, ¿sabes? Tipo no ortográfico. Eh, te, te voy a dar esta pequeña Ay, madre. importancia que no se la voy a dar a nadie más, pero es que fíjate, tenía ganas de decirte un par de cositas a ti antes de nada. Discúlpame, Jan. Discúlpame porque ibas tú a Tú a tu dar aire, Capi. tu verdadera respuesta a gente que se ve que tiene conocimientos y de verdad Sí. aportan. Pero no, esta es la última aportación que yo voy a dar. Vamos a ver, querido mío. Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super se han hilado y eso me parece sí espectacular. ¿Sabes? Si tú eres un antiguo fan
que solo ves Dragon Ball Z, pues simplemente dedícate a ver Dragon Ball Z y ya está. Pero ahora ha salido Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, bueno, salió Dragon Ball Super y se habla de esto y ya está. Punto pelota. Y ya no te voy a dar más importancia. Hala, cógete y enciérrate en tu baticueva. Intento de streamer también como nosotros, pero vamos, para empezar, con el respeto es con lo que vas ganando las cosas. Y ahora te dejo ya, te voy a dejar directamente a ti, Jan, que den las respuestas como bien se merece a personas que se ven que participan decentemente. Ya no solo es eso, se nota que saben de lo que hablan, es decir, me encanta estos comentarios, a ver, voy a ir por partes porque son dos comentarios que me han gustado mucho, la verdad, porque hablan con respeto y con conocimiento, ¿vale? Hay un punto en el cual uno de los comentarios es que dice que prefiere el manga porque de pequeño él veía las series de Batman, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, estas que salían por la tele, que nos levantábamos a las 7 de la mañana para verlo perfectamente y nos encantaba, pero el problema es que no llegaban a terminar nunca, ¿vale? Mira, yo soy un fan acérrimo de Spider-Man, o sea, me preguntas de cualquier época de Spider-Man y me la he leído. Bueno, a ver, me he leído un huevo de cosas, pero Spider-Man para mí es un personaje que me encanta. Bueno, creo que se ve aquí arriba, quizá, ¿no? Primera portada de Amazing Spider-Man en la cual se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos. Un recuerdito que me traje de Nueva York. Y vale, en la leche. Bueno, a lo que voy. Es cierto que estos personajes de cómic americano son mucho más explotados. ¿Por qué? Pues porque nunca pretenden que se acabe. Y es lo que decíamos. Se cogen y se hacen 1000 historias, 1000 reinicios, 1000 cosas, y al final es lo que sucede, que tienes historias para 50 años, pero al final acaban siendo siempre lo mismo. Y es cierto lo que dice este comentario, este usuario. No voy a decir el nombre porque no sé si él quiere que lo mencionemos o no, pero bueno, podéis ir al vídeo del manga y anime y veis el comentario completo. Tiene toda la razón del mundo al hecho de decir que cuando alguien escribe y dibuja manga, lo que hace es dejar volar su imaginación y crea sus propios personajes. Crea sus propios personajes, su propia historia y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y me encanta eso, la verdad. Me encantaba también eso de levantarte a las 7 de la mañana para ver dibujos. No sabíamos lo felices que éramos en esa época hasta ahora que hemos crecido y ya no podemos revivirla. Pero bueno, me encanta. Me encanta. O sea, es el amar el cómic de verdad. Y claro, ahora que digo lo de amar el cómic, o sea, el otro comentario que quería comentar, válgame la redundancia, o sea, me ha parecido un despliegue de conocimiento y de amor hacia el cómic americano buenísimo. Porque claro, Sí. esta persona mencionaba a muchos autores, dibujantes y demás de cómic bastante, pero bastante famosos. Y uno que me encantaba era Todd McFarlane, que por desgracia no tengo ningún cómic suyo aquí en esta casa, pero si os suena Spawn, por ejemplo, que incluso llegaron a hacer unas películas, Todd McFarlane fue el creador y además fue muy importante, ahora que hablo de Spider-Man, porque Todd McFarlane le dio un punto a Spider-Man. Si tú has visto esos dibujos en los que las telarañas salen como muy finas, rollo espaguetis y demás, y muy detalladas, un aspecto mucho más, digamos, adulto y oscuro fue de Todd McFarlane y me encantó. Me encantó además, pero además menciona muchos otros dibujantes que a mí me parecen buenísimos, como por ejemplo Michael Turner, difunto por desgracia Michael Turner, pero que tuvo algunas portadas en cómics como Witchblade o Fathom que me parecían la leche. Menciona también, como yo mencionaba, Mike Mignola, que sí, que ya no se trata solo de Hellboy, también hablamos de AIDP y demás, a Jim Lee con Gen 13, que además que me encanta porque todo esto que habla él, o sea, lo habla en torno a diferentes editoriales y demás. Y, por supuesto, y esto es lo que quería también traeros, menciona a personajes y a autores, pues como por ejemplo, y me he traído a trecho para que lo veas, a Frank Miller, con historias como esta, ¿vale? De Batman año 1, que me parecía la leche. De Frank Miller, que muchas veces diréis, ¿quién es Frank Miller? ¿Os suena Sin City? Esto, que es Sin City, es Frank Miller. Y me parece la leche. También hacía mención a uno que se llama Warren Ellis, ¿vale? De Warren Ellis, además, no recuerdo exactamente qué es lo que mencionaba, porque hace una mención buenísima, o sea, mis 10 para esta persona. Ah, sí, mencionaba Transmetropolitan, importante, y Constantine. Que Constantine también ha tenido sus puntos en películas y demás. Pero bueno, de Warren Ellis solo tenía esto aquí, Black Gas también. Una historia de zombies un poquito distinta, la verdad. Y me encantaba, me ha encantado todo lo que ha hecho y cómo habla también de esos cómics que no son tan, digamos, típicos, ¿vale? O sea, y si hablamos de Alan Moore tú también lo conoces por el tema de Watchmen. O sea, yo lo que me gusta de esto es todos estos cómics que me he mencionado que son buenísimos también. Neil Gaiman también con Sandman, que me parece una pasada.
Que por cierto, Constantine salió de ahí, de Neil Gaiman, de hecho, con lo de la historia de Morfeo y demás, en Sandman. Pero bueno, lo que quiero decir es, y hablando un poco de lo que decía este comentario, es que no es tanto el hecho de que haya dibujantes famosos como que hay historias muy famosas de estos personajes, de estos dibujantes, estos guionistas. Hablamos, por ejemplo, Frank Miller con Sin City o con 300, que también son muy importantes, pero lo que digo es que no tienen tantísima relevancia como pueden tener, por ejemplo, otros mangakas a nivel mundial. Es cierto que pueden ser conocidos, es verdad. O sea, pero por ejemplo es lo que comentaba yo, Marc Silvestri también es un personaje, un autor muy importante, pero nadie sabe quién es ni quién creó. Es a lo que me refería, por ejemplo, también con Steve Ditko. Steve Ditko fue el que creó a Spider-Man y nadie lo conoce. Si te dicen Alan Moore, a lo mejor es posible que la gente lo conozca y ha tenido cómics importantes de narices. O sea, vamos a ver, Watchmen está por ahí, pero por ejemplo también tenemos esto, que es From Hell, que incluso se le ha hecho películas y la gente no sabe quién es este hombre. Y Eddie Campbell tampoco, que es el que hace la historia. Entonces, a lo que voy y lo que quería hablar un poco de esto, lo primero, gracias por ese comentario, porque me has hecho recordar muchísimas cosas. Y de hecho hay un par de ellos que no conozco y que les echaré un ojo en cuanto pueda, ¿vale? El resto, por desgracia o por suerte, sí que he tenido la posibilidad de leerlos. Por suerte, siempre por suerte. No sé, han sido muchas horas, la verdad, y me han traído muchos recuerdos, especialmente cuando hablaba de Witchblade y Michael Turner. O sea, dije, leches, es verdad, Witchblade, Fathom, todas esas portadas que tuvo este hombre, Grant Morrison, que es la pasada para leerlo, o sea, y además que hacía mención a Rob Liefeld, el creador de Deadpool, y yo no paraba de pensar también en Posen y Dugan, que también son autores muy importantes en Deadpool, ya que ha tenido, digamos, mucho movimiento. Y ahora que hablo de Deadpool, también mencionaba a Kirkman, el autor de The Walking Dead, también tuvo incursiones en Deadpool. ¿Por qué digo esto? Y es porque, por desgracia, pese a que son muy buenos, muchas veces estos autores no tienen tanto renombre y al final lo que les sucede es que no pueden tener una obra propia. Vale, sí es cierto, Moore y demás han tenido obras propias, pero no han llegado a tener tanta fama mundial como han tenido los cómics y demás. Es la jodienda. Eso sí, una cosa que quiero mencionar y muy buena la mención que tiene a Garth Ennis. Los que no conozcáis a Garth Ennis lo tenéis que conocer porque de Garth Ennis han tenido las narices a hacer 2 adaptaciones como son Predicador, no sé si os sonará, o también The Voice, porque The Voice anda que no sonará por ahí, los chicos. Ojo, también os digo una cosa, miraos el cómic, leerlo, porque la adaptación son poco menos que fucking shit, una basura. Lo siento, pero es así. Es una porquería de adaptación. Cualquiera que lea el cómic y vea la adaptación va a decir ¿qué es esto? Porque eso no es así. Es para que tú lo entiendas como los anillos del poder con el Señor de los Anillos, ¿vale? Ese es el tipo de adaptación que hay. No, tal cual. Esa es la adaptación que han hecho de The Voice, ¿vale? Y bueno, también es cierto que mencionaba lo de Saga, ¿vale? Aunque no mencionaba a Fiona Staples, pero bueno, ¿vale? Menciona Saga, que es también muy buena serie. Ahora bien, querido autor del comentario, quiero dedicarte también esta recomendación para ti, porque tengo una cosa aquí que quería enseñarte, que es un cómic independiente que ha escrito, guionizado, escrito y demás una sola persona, ¿vale? Y con esto ya termino mis recomendaciones. Este que tenéis aquí, ¿vale? No sé si se ve bien. Highway Man, ¿vale? Este cómic lo recomiendo mucho porque, para empezar, a mí me dejó pensando mucho rato. Es un cómic que está muy bien hecho, muy bien dibujado, muy bien contada la historia. Y lo recomiendo para todos aquellos que seáis ahí un poquito amantes del cómic como yo. Y bueno, creo que hasta aquí termino un poco mi diatriba. La verdad es que quería agradecer esos comentarios que habéis tenido porque son muy interesantes, aportan mucho y con respeto, que es lo importante y lo que nos gusta a nosotros aquí, porque es puro respeto lo que tenéis. Y por eso me gusta también esto. O sea, quería agradeceros que tengáis ese respeto por el resto de la gente, porque la comunidad que estamos creando poquito a poco aquí en el camarote de Roger me parece una de las mejores a la hora de respetar las ideas del resto de personas. Exacto, sí. Y para mí es muy loable. Prefiero tener a pocas personas y que sepan hablar y debatir, que
el típico niño rata que critica por criticar. En serio, de verdad, gracias. Sí, pero bueno, eso ya sabes, sale, por ejemplo, en alusiones sobre todo por el comentario que me dieron a mí, ya sabes, es un short y los shorts lo suelen ver mucho, no se suelen detener en vídeos y tal, porque bueno, la explicación mía del vídeo completo se nota que no la has visto, que esto es simplemente un short que se sacó, pero por ejemplo estos comentarios vienen directamente de tu vídeo. Del tuyo. Y es que además son espectaculares porque es que son las personas que han mencionado y que han escrito se ven que además tienen unos conocimientos, ¿sabes? Que no es una persona que llega y dice, la voy a comentar por comentar, o sea, que ha sido bravísimo y ya te digo, no tienen por qué estar... Una cosa más que se me olvidaba y es mencionar uno de los nombres que no vi allí en la lista que me ha puesto, que es bestial y buenísima. Si puedes, si ves esto, fíjate un poco en Scotty Young, ¿vale? Autor de I Hate Fairyland, ¿vale? Creo que es autor propio, y es un cómic bastante bueno porque tiene una historia de Venom que el dibujo es bueno y la historia es buenísima, bestial. Una maravilla. Si te digo la verdad, viendo el comentario que te ha escrito, estoy tan... O sea... Es posible que lo conozcas, sí. Efectivamente. Y otra cosa que quería mencionar, uno de los autores principales de Spider-Man, para mí, Straczynski, nunca lo digo bien, pero es que el nombre es buenísimo, ya me tocará subtitularlo. Straczynski para mí tuvo una de las mejores épocas de Spider-Man y además un dibujo muy reconocible y muy, muy bueno. O sea, si no recuerdo mal, el arco en el cual la tía May descubre que Peter Parker es Spider-Man es de Straczynski y me parece bestial. Aparte la introducción de villanos como Morlun, que no creo que seamos capaces de ver en pantalla grande. Y ojalá pudiésemos llegar a verlos alguna vez. Y ahí lo dejo. Esperemos que sí. Que me estoy pareciendo a ¿cómo se llama este? De todo un Paco. Eso es. Sí, no, y bastante, ese canal, buenísimo también. Buenísimo. Sí, para mí yo creo que entre tú y él tendréis una conversación. Porque yo ya sabes que yo me quito un poco también de cómic americano. Yo siempre me baso en recomendaciones, sobre todo tuyas. Pero una conversación entre tú y él sería muy, muy, muy buena. Así que os animo. Y larga. Esperemos. Sería interminable. Ojalá y que algún día se pueda dar. Ojalá que algún día se pueda dar. Y sería para mí una pasada. Permíteme, Jan, yo creo que vamos a tener que ir cerrando ya el directo de hoy, directo podcast, en el que, bueno, ya sabéis, hemos hablado principalmente de One Piece, el capítulo 1134, teníamos que darle esta reacción. Hemos hablado de Dragon Ball Daima y poquito más. Lo que siempre recuerdo, que por favor activéis esa campanita de notificaciones, le deis un fuerte like y os suscribáis a nuestro canal. Somos el Camarote de Roger. Y por favor, aquí, bueno, voy a presentar, por un lado tenemos a Jan por aquí y aquí servidor que está hablando, CEMAC. Lo dicho, nos vemos pues seguramente para el próximo fin de semana. Nosotros ya sabéis que normalmente los fines de semana es cuando solemos hacer postdirectos y si no un podcast. Y ya está. Además, como somos pobres no nos hemos podido ir de vacaciones a ningún sitio en Navidades, así que tenemos que Algunos tenemos que currar, eso es. Y seguir, lo dicho, por favor, muy importante, que le deis un fuerte like, que compartáis este contenido y sobre todo suscribiros al canal y comentar. Eso es. Pegar comentarios, debatir y vamos a hablarlos, que es algo que nos gusta. Además, siempre decimos que hay que dar importancia, sobre todo un montón, a los comentarios de las personas que comentan con criterios y además saben de lo que pueden comentar y si tienen dudas incluso que las comenten y ya está. Lo dicho, vamos a cerrar aquí. Ya sabéis, somos el Camarote de Roger. Nos vemos para la próxima y muchas gracias para los que nos estéis viendo. Un saludito. Un besazo a todos. Nos vemos. Chao.